Vamos a leer para la radio y la televisión. Dice así: Romanos capítulo 4, versículos 1 al 8, dicen así: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pueden tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Hermanos, esta es la segunda parte de este mensaje, de este tema, la fe de Abraham. La fe de Abraham es la segunda parte de este mensaje que vamos a estar tocando. Y precisamente, hermanos, el martes pasado iniciamos con este tema, en donde pudimos aprender que la justificación de Abraham no fue por medio de sus obras, es decir, no fue por medios de la carne o por esfuerzos naturales de Abraham, esfuerzos carnales, o por su obediencia que haya salido de él hacia Dios, sino que la Biblia nos muestra y nos enseña que fue por medio de la fe. Ahora descubrimos que en el ser humano, si en dado caso hay fe, la fe de Dios, ¿de parte de quién es esa fe que habita o que hay en un creyente, en un cristiano? ¿De parte de quién es esa fe? ¿De parte de Dios? Por ejemplo, hay diferentes clases de fe y eso lo tenemos que aprender. Diferentes clases de fe. Por ejemplo, ¿ha escuchado usted de aquellos que creen que no existe Dios? ¿Cómo se les llama a estas gentes? Los ateos. ¿Cuál es la fe de los ateos? La fe de ellos es que creen que no existe Dios. Esa es la fe de ellos. ¿Sí me entiende? Entonces, al haber hombres, al haber personas convertidas a Dios, que creamos que Dios existe sin ver nada, creemos en Dios, ¿de dónde recibimos nosotros esa capacidad para tener esa clase de fe que creemos en la existencia de Dios? ¿De parte de Dios? De parte de Dios. ¿Ya me entendió? Muy bien. Entonces, cuando el creyente o cuando el hombre recibe a Cristo en el corazón, cree en Él, a partir de ese momento, escuche esto, su fe se basa en lo que es Dios, en lo que Dios dice, en el poder de Dios. Ya no descansa su fe en lo que Él pueda hacer, en lo que sus obras puedan hacer, en su fuerza natural, sino que más bien en lo que dice Dios, en la palabra de Dios, hace anclar su creencia, su fe, y entonces allí es cuando es justificado. Por eso, cuando se habla, o cuando el apóstol Pablo, o en la palabra de Dios, en la extensión de la Biblia, se habla de la fe de Abraham, mire, no se está hablando de lo que él pudo hacer, o cuando se habla de la justificación de Abraham, no se habla, la Biblia no habla que Abraham fue justificado por sus obras o por lo que él pudo hacer para ganarse el favor de Dios, para granjearse el favor de Dios,
para ser salvo o para ser justificado. El apóstol Pablo es muy consecuente con el tema en el capítulo 4, donde él menciona y dice: si nuestro padre Abraham fue justificado por las obras de la carne, tiene de qué gloriarse. En otras palabras, si nuestro padre Abraham, su fe hizo que él mismo fuese justificado por sus obras, porque, bueno, creyó en Dios por su propia fuerza, hubo fuerzas naturales en él para creer en Dios, así que aunque Dios no le diera esa fe, él creyó. Dice Pablo, bueno, eso ya es por medios naturales, entonces tiene de qué gloriarse. En otras palabras, podría decirse esto: Abraham tendría por qué decir: yo lo hice. ¿Está comprendiendo? Yo hice que Dios me justificara, yo hice que Dios me perdonara, pero yo le digo, lo único que tú y yo hemos hecho es ofender a Dios. Así es, amén. ¿Está comprendiendo? ¿Qué es lo que usted y yo hemos hecho? Lo único que hemos hecho es ofender a Dios, es pecar delante de Dios. ¿Qué hemos hecho? Ofender a Dios. ¿Qué hemos hecho? Pecar delante de Dios. ¿Y cómo es que hoy podemos decir que somos justificados, que hemos sido limpiados con la sangre de Cristo? ¿Cómo es eso? Número uno, hemos creído, hemos puesto nuestra fe en lo que Cristo hizo. Hemos puesto nuestra fe en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hemos descansado nuestra fe en ese sacrificio. Está basada nuestra fe en lo que Cristo hizo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, hemos sido limpiados, ¿sabe qué? No por el esfuerzo nuestro, sino porque yo creí en Cristo. Y cuando creo en Cristo, Él dice, ¿sabes qué? ¿Me has creído? Entonces la justicia mía te cubre a ti. Los méritos míos te cubren a ti. Mi cuenta bancaria te cubre a ti. ¿Está comprendiendo la palabra? Sí, Dios es justo en toda la extensión de la palabra. Él es santo. Cuando creemos en Él de esa manera, es cuando somos justificados. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo: si nuestro padre Abraham fue justificado por las obras de la carne, tiene de qué gloriarse. En otras palabras, ¿para qué vino Cristo a la cruz del Calvario entonces? Si uno puede, por su propia cuenta, por sus obras, por sus esfuerzos humanos, ser justificado. Pero le digo, nadie puede llegar a obtener la justificación por medio de las obras. Usted habrá escuchado de la historia. Mucho se habla de Martín Lutero. ¿Verdad? El mundo conoce de la historia de Martín Lutero. Él se flagelaba porque dice que tenía hambre de ser perdonado, tenía hambre de la salvación de Dios. Entonces, ¿qué hacía Martín Lutero? Se flagelaba la espalda, se hería él mismo y pensaba que a través de esas obras, de esos sacrificios, él iba a alcanzar el perdón de Dios, la justicia de Dios. ¿Está comprendiendo?